¿Cuánta plata tendrán para heredar esa gente? ¿Cuánta plata? ¿Y tarifa cero? ¿A quién está? ¿Es el gobierno del encuentro? ¿Con quién es? ¿Con el pueblo? No, no, no es con el pueblo. Y lo van a confundir al pueblo diciéndole para que no pagues. No, eso va para beneficiar más arriba. Eso tiene que haber estudiado muy bien determinados sectores de la bancocracia, de la oligarquía del Ecuador, y dicen, esto nos rompe porque llega la hora en que hay que pagar, hay que pagar. No es lo mismo la herencia de una persona que tiene una propiedad que vale $80,000 que la herencia de una persona que de pronto muchos tienen en el exterior. Es el problema, pero de una persona que tenga en el Ecuador, pongamos $3,000 millones, $1,500 millones, no es lo mismo. O sea, tendría que haber existido un principio de justicia tributaria en función de la realidad económica de cada persona. Porque cuando hay que pagar, pues. Hay que pagar, pero, por ejemplo, no es lo mismo que una persona de las que conocemos en el medio ecuatoriano, que tienen todo el dinero del mundo. Voy a poner un ejemplo y ojalá no se me resientan. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto habrá sido la herencia del señor Rodrigo Paz? Debe haber sido una cifra descomunal. Claro. Entonces no pagan impuesto a la herencia, a pretexto de que el que tiene la casita y el que tiene el departamentito chiquito y el que tiene el terrenito, no. Pero hay otra gente que no tiene pues eso, tiene mucho más. Y entonces, pero además hay otra cosa que me llama la atención lo que están diciendo. Que esto creo que no lo analizaron bien. Primero que el impuesto a la herencia, si usted no lo paga en 7 años, prescribía, ¿no? Bueno, prescribe todavía porque no ha sido reformada la ley en ese sentido, todavía es un proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto hay mucha gente que utiliza como sistema el quedarse sin pagar el impuesto un buen tiempo, claro, saber que prescribe y después no pagar nada. Entonces, había que encontrarle dónde está la trampa para, por ejemplo, eliminar la prescripción. Y eliminado la prescripción ya no van a tener, y más bien poniendo impuestos, intereses, no impuestos, intereses a no pagar el impuesto, para que la gente cuando se dé el tema, pague el impuesto. O por último, que se reduzca incluso el impuesto, en algún monto. Pero esto de que se acabó el impuesto a la herencia, pero además hay otro tema, pues, que hay que analizarlo. Jairo, en el Ecuador jamás hemos tenido una época donde han habido tantos fallecimientos como en estos años, este año y 7, 8 meses. No hemos tenido una época donde ha habido esa carga enorme de gente que ha fallecido, que incluso no calza con las cifras oficiales del tema del COVID, de los muertos por COVID. Entonces, ¿cómo es que nos quieren vender el cuento de que en la época donde ha habido más fallecimientos se ha recaudado menos por el tema del impuesto a la herencia? A ver, con ese, como yo sé decir, con ese hueso a otro perro. O sea, o no están recaudando o están esperando que la gente deje prescribir esto, pero este tema, porque ya van preparando el terreno, pues mi querido amigo Jairo, con la consulta popular que se viene, entonces comienzan a mover este tipo de hilos para que la gente crea que es un gobierno del encuentro con el pueblo, cuando es un gobierno del encuentro con los empresarios. Pero viene el tema, y las grandes fortunas que se heredan, las grandes fortunas, porque hay gente que tiene dinero para unas 30 generaciones adelante. Y esa gente que no paga nada. No paga nada. Entonces, tal manera de que cuánto tienen en inversiones, en acciones, aquí en el extranjero, tienen cualquier cantidad de dinero. Pero hasta esto se podría decir, y espero que con esto no se me venga una bronca. Yo no soy agorero de lo que va a pasar, pero por una ley natural, los que somos más viejos somos más propensos a irnos más rápido. O sea, aunque esto no se cumple exactamente, porque a veces aparece uno más joven que se fue antes que uno. Pero, por ejemplo, ¿cuál será la fortuna del señor Guillermo Lasso? ¿Cuál será la fortuna? No debe ser una fortuna pequeña.
Él mismo se vanagloria de que pagan millones en impuestos. Debe ser una fortuna enorme, más lo que debe tener el exterior. Si él fallece, no digo ahora, ni mañana, ni pasado. Yo nunca le deseo la muerte a nadie, ojalá tengan vida eterna. Pero si algún día fallece, ya dejan la cama lista de que no se pague el impuesto a la herencia. Entonces, esa gente que tiene dinero para no sé cuántas generaciones, esa es la gran beneficiada de la eliminación del impuesto a la herencia. No la gente pequeña, no la gente pobre. Porque allí lo que se tiene que hacer o lo que debería haberse hecho es como se hace con la ley del impuesto a la renta, es que las propiedades de aquí a acá pagan esto, de acá a acá pagan esto otro y así. De tal manera de que hay que pagar, pues, hay que pagar. No hay más remedios. No hay más remedio, pero tiene que haber un trato en función de las condiciones económicas de la gente. No se le puede, por ejemplo, a una persona que tiene una casita, $2,000, meterle un impuesto que la deje en la calle. Claro. No se la puede dejar, o sea, pero hay fortunas. Entonces tenía que ser 39 millones, mi estimado doctor, el patrimonio que presentó en su declaración juramentada cuando asumió el poder el presidente. A ver, cuando él herede esos 39 millones, ¿qué va a pagar? ¿Cero de impuesto a la herencia? ¿Cero? Entonces, se ve feo, ¿no? Claro. Se ve feo porque tiene que ser progresivo. Y obviamente la gente, que también hay, a la gente la que menos tiene, incluso la clase media. Pero hay una clase, si hay una clase en el Ecuador, sí tenemos una brecha social bien amplia. Esa gente tiene que pagar, pues. Tiene que pagar. Y entonces esto no se lo traga nadie. Y decir que estamos en la peor época de recaudación, con tanto muerto del COVID, con tanto muerto del COVID, más los muertos que normalmente fallecen, que todo esto está estadísticamente armado en el registro civil, y yo tengo información de esto y le hago seguimiento. Entonces, decir que no hay recaudación, lo que sí deberían eliminar es esto, de que prescriben 7 años. ¿Por qué? Porque la gente se aguanta, pues dice, no pago, llega al 7º año, pide la prescripción y no paga el impuesto. Entonces, tienen que encontrarle cómo que la gente pague. Pero como esto tiene que ir a la asamblea, esto no es que ya pasó. Esto sí, en la asamblea van a tener que dictar algún tipo de reforma o de medida cuando vaya el proyecto de ley para intentar de que el presidente y la gente de mucho poder en el Ecuador, de mucho poder económico, voy a poner otro ejemplo, que no tengo nada contra él. Por ejemplo, Álvaro Noboa, ¿cuánto será su fortuna? Y entonces a la hora de heredar, cero, pagar cero. No, es que esto no hay que verlo con la gente, la clase media y la clase baja. Hay que verla con los grandes beneficiarios que van a ser de esta eliminación de la ley de impuesto a la herencia. El señor Fidel Egas, que dudan mucha gente y creen que es el más rico del Ecuador. Por lo menos a Pablo Dávalos he escuchado algunas conferencias sobre eso. Entonces esa gente está feliz. Claro. Nos hicimos la fiesta. Pasa todos entonces no, tampoco. Tiene que haber, obviamente, protegiendo a la gente que menos tiene, donde tiene que haber tarifa cero. Pero no para las grandes gentes que tienen emporios económicos en este país, los dueños de Supermaxi, los dueños del Quicentro, que no son dueños del terreno, desde luego, pero sí ese negocio, los Deller. ¿Cuánta plata tendrán para heredar esa gente? ¿Cuánta plata? ¿Y tarifa cero? ¿A quién está? ¿Es el gobierno del encuentro? ¿Con quién es? ¿Con el pueblo? No es con el pueblo. Y lo van a confundir al pueblo diciéndole para que no pagues. No, eso va para beneficiar más arriba. Eso tiene que haberlo estudiado muy bien determinados sectores de la bancocracia, de la oligarquía del Ecuador, y dicen, esto nos rompe porque llega la hora en que hay que pagar.